Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. La obesidad en los niños y cómo ayudarlos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Gracias por estar, gracias por vernos en Metabolismo TV. Hemos tenido una acogida espectacular. Cada vez más personas nos ven en Metabolismo TV, en YouTube también nos ven. Claro, en Metabolismo TV tiene la ventaja de que pueden escribirnos y nosotros le contestamos, ese tipo de cosas. En YouTube no, pero donde quiera que usted lo vea, ahora salió el app. ¿Dónde está el app? Por aquí. Aquí está, perdón. Ok, ahora salió una aplicación, por lo menos para los iPhone. Usted pone ahí Meta TV en el app, si tiene un iPhone, ¿verdad? Meta TV, que es Metabolismo, o pone Metabolismo TV, va a ver la aplicación que es gratis, donde están todos los videos de Metabolismo TV y usted los puede ver y los recibe y puede hacer comentarios y le puede dar share, que lo puede compartir con sus amistades y seres queridos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la obesidad en los niños, ¿no? Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo estoy hablando de todos los factores que crean un metabolismo lento. Todos los que saben un poquito de esto ya se dieron cuenta de que las dietas no funcionan. En verdad, las dietas no funcionan. Ninguna dieta funciona. O sea, una dieta le puede hacer bajar de peso usted un tiempito. Digamos, te cuenta calorías, pasa hambre, deja de comer, lo que sea, y usted baja de peso, ¿no? El problema es que bajar de peso no es lo mismo que recobrar el metabolismo. Son dos cosas distintas, ¿no? Así que básicamente usted baja de peso con una dieta si lo hizo pasando hambre y como el metabolismo no quedó reforzado, que es lo que produce la energía, rebota. Por eso que la gente hace una dieta, pasa trabajo, baja de peso y al poco tiempo rebota y vamos a decir que perdió 3 kilos, que son como 7 o 8 libras, perdió 3 kilos y al poco tiempo ganó 4 para atrás. Y después hizo una dieta y perdió 7 kilos, que son como 16 libras, y después ganó 9 para atrás. O sea que le llaman el yo-yo porque uno baja y sube, desgraciadamente siempre sube más arriba que lo que bajó, ¿no? Entonces es el cuento de nunca acabar. Así que lo único que realmente funciona a largo plazo como estilo de vida de forma permanente es mejorar el metabolismo. Está comprobado. No hay que hacer mucha prueba porque la prueba está, por ejemplo, nosotros llevamos en Natural Slim, ahora en agosto cumplimos 15 años de nosotros manejar ahora mismo manejamos como 2.000 personas semanales, nos visitan en los Natural Slim de Puerto Rico, tenemos un Natural Slim en México ahora que está atendiendo cientos y cientos de personas, llegando a los miles mensuales, y básicamente en todos ellos lo que vemos es que la persona adelgaza y no rebota, adelgaza y no rebota. ¿Por qué? Porque está recobrando su metabolismo, está arreglando su tiroides, está limpiando su hongo cándida, está hidratando el cuerpo, está haciendo lo que es correcto para recobrar la energía y la salud, y la energía esa sale del metabolismo, ¿no? Podría decirse que la dieta es como si fuera el combustible del cuerpo, como la gasolina para su carro, y el metabolismo es como su motor. Así que si usted tiene problemas con el metabolismo, digamos con el motor de su carro, usted no lo va a resolver con la dieta. Igual que usted no resolvería un problema del motor de su carro mejorando la gasolina, porque el problema no está en la gasolina, está en el motor. Así que básicamente cuando hablamos del problema de metabolismo, la clave es tener unos hábitos y unos conocimientos que permitan que ese metabolismo se mejore, que haya más eficiencia y que el cuerpo, en vez de almacenar grasa, lo que haga es que la queme. Cuando el cuerpo está en buen estado y el metabolismo está muy bien, todo lo que usted come se quema. Estoy seguro que todos ustedes conocen a uno de esos flacos condenados, yo le llamo los flacos condenados, que comen como locos y no engordan. Todo el mundo conoce uno, son odiosos, no son odiosos. Toda persona que conoce a uno de esos que come lo que quiera, chocolate, dulce, pizza, Coca-Cola, refresco, lo que quiera, azúcar, no engorda. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo ágil. Es una cosa así que se mueve rápido, ¿no? Pero aquellos de nosotros, como yo, que padecemos de un metabolismo lento, tal parece que engordamos hasta de mirar la comida. Así que es un problema de metabolismo, no es un problema de dieta. Ahora, cuando trabajamos con los niños y queremos ayudar a nuestros niños, a nuestros nietos, la clave, y eso es lo que quiero compartir en este episodio con ustedes, la clave es que entender varios factores. Voy a la pizarra para explicarles los factores que afectan o que tienen que ver con el tema de ayudar a un niño a adelgazar, ¿no? Fíjense, no hay cosa más triste que darse cuenta que los niños son víctimas. Son víctimas de los padres, son víctimas de los abuelitos. ¿Por qué son víctimas? Porque una víctima es alguien que se pone en efecto de otro. Así que acá arriba está la causa
digamos que sea el padre, la madre, el abuelo, la abuelita. Si esta persona está haciendo lo que no es con el niño, como el niño aprende por ejemplo, o sea, usted le puede hablar a un niño todo lo que usted quiera, pero en realidad lo que el niño aprende es por ejemplo. O sea, que si no le da buen ejemplo, digamos, si usted come chocolates todos los días y pizza y harina y dulce, todo lo que usted quiera, y lo que tiene en la nevera son galletitas y refrescos azucarados y demás, pues, ¿qué usted puede esperar del niño? Pues va a ser una víctima de eso, porque lo que usted le está creando en el ambiente, en el entorno, lo único que le va a dar información incorrecta a él. Así que cuando usted tiene un niño, ¿verdad?, que es un niño que ya está obeso o que ya está mostrando signos de obesidad, que puede tener sinusitis, migraña, picores en la piel, gases, mucho cansancio, una obesidad descontrolada, mala calidad de sueño, todo lo que le puede pasar a un niño, ¿no? Pues este niño en verdad está siendo víctima del padre o de la madre o de los abuelitos o de las abuelitas. ¿Por qué? Porque como el niño aprende, por ejemplo, pues lo que sea que él está haciendo, lo está aprendiendo de acá, que es su fuente de información, y automáticamente tiene un problema de obesidad, ¿no? Ahora le voy a dar las buenas noticias. Estas son las malas, ¿ves? Las malas es que el niño es una víctima del padre o la madre, o del abuelito o de la abuelita, porque él aprende, por ejemplo, no tiene otra forma de aprender. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que desde el punto de vista del metabolismo, cuando un cuerpo es un cuerpo joven, pues tiene una capacidad metabólica mucho más eficiente. No es lo mismo este cuerpo aquí de 63 años que está usado, aunque en buen estado, a un cuerpo de un joven, qué sé yo, de 8 años. No es lo mismo, ¿ok? Mi cuerpo siempre va a tener un metabolismo más lento por el uso y abuso de él, por el desgaste que tiene, va a tener mucho menos metabolismo a los 63 años de edad que tengo a un niño de 8. Entonces, eso nosotros lo hemos visto mucho en los Natural Slim y en la información que nosotros usamos dentro del libro de Poder Metabolismo que se aplica dentro de las clínicas Natural Slim. Y es que nos hemos dado cuenta que cuando un niño viene a Natural Slim y se le enseña a tomar agua, se le enseña a reducir los carbohidratos refinados como el pan, la harina y todo ese tipo de cosas, empieza a comer más vegetales, a comer más proteína, automáticamente ese niño adelgaza. Pero adelgaza rápido. Esa es la buena noticia. La noticia es que los niños responden rápido y adelgazan rápido. Nosotros los más viejitos tardamos más porque ya somos más lentos, ¿no? Porque estamos usados, ¿verdad? Pero el tema es que el metabolismo de un niño responde rapidísimo. ¿Usted quiere controlar la obesidad de un niño? Cámbiele los hábitos, dele buen ejemplo, haga la compra correcta para la nevera, enséñele a comer proteína, a proporcionar su plato con el 2x1 o con el 3x1, lo que vaya a hacer, a tomar agüita en vez de tomar refresco, y usted va a tener un niño delgado, feliz, contento y saludable. Y esto se lo comunico porque la verdad siempre triunfa.